Estuve con el hermano de mi esposo, y ahora él lo sabe todo. Nunca imaginé que viviría una traición tan grande en mi vida. Hasta que llegó ese día. Me llamo Valentina, tengo 32 años y trabajo como contadora en una firma de asesoría financiera. Estoy casada con Alejandro desde hace 7 años y todo parecía perfecto. Al menos eso creía yo. Teníamos una linda casa, una vida estable. Pero con el tiempo me di cuenta de que Alejandro ya no me miraba como antes. El estrés del trabajo, el cansancio, todo eso creó una distancia entre nosotros. Y justo en ese momento apareció en mi vida el hermano menor de Alejandro, Santiago. Tiene 28 años, es un espíritu libre y artista, completamente opuesto a Alejandro. Siempre fue el hijo problemático de la familia, pero también era increíblemente atractivo. Debido a sus problemas económicos, iba a quedarse con nosotros por unos meses. Con la mudanza de Santiago a la casa, la atmósfera empezó a cambiar. Mientras Alejandro llegaba tarde por las noches, Santiago y yo teníamos largas conversaciones. Arte, música, la vida. Al hablar con él, sentía que me redescubría. Me asustaba y al mismo tiempo me emocionaba darme cuenta de que estaba formando con Santiago esa conexión profunda que se había perdido entre Alejandro y yo. Una noche, Alejandro volvió a llegar tarde. Santiago estaba en la cocina, preparándome la cena. Cuando nuestras manos se extendieron al mismo tiempo para tomar la sal, las yemas de nuestros dedos se rozaron. La electricidad entre nosotros fue tan intensa que, cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que el mundo se detenía. Valentina, susurró. Había tanta emoción en su voz. Esto está mal, Santiago. Eres el hermano de Alejandro, le dije, pero mi tono no sonaba nada convincente. Tienes razón, pero no puedo dejar de pensar en ti, respondió. Esa noche todo cambió. Mientras estaba acostada en mi habitación, no dejaba de pensar en Santiago. Incluso mientras abrazaba a Alejandro, mi mente estaba con él. ¡Qué traición tan grande! Con el paso de las semanas, la tensión entre nosotros aumentaba. Cuando Alejandro llegaba del trabajo, intentaba comportarme con normalidad, pero cada vez que cruzaba miradas con Santiago, mi corazón latía descontroladamente. Ese sábado todo cambió. Alejandro había salido a jugar golf con sus amigos. Yo estaba en el jardín leyendo un libro y Santiago se acercó a mí. Valentina, ya no puedo más, dijo. Este sentimiento me está volviendo loco. Santiago, por favor, empecé a decir, pero me interrumpió. No, escúchame. Te amo de verdad. También amo a Alejandro, pero... No dejé que sus labios dijeran más. De pronto, me encontré entre sus brazos. Nos estábamos besando, con una pasión que no había sentido en años. Sentí como si toda mi vida hubiera estado esperando este momento. Ese día cruzamos la línea. La cruzamos por completo. Estuve con Mateo, y fue la experiencia más intensa y apasionada que he vivido en mi vida. Pero también fue la mayor traición que he cometido, el comienzo de nuestra relación secreta. A partir de ahí, ya no había vuelta atrás. Cuando Diego estaba en el trabajo, yo estaba con Mateo. Cada vez me decía a mí misma, esta será la última vez, pero no podía resistirme. Mateo me hacía sentir diferente, completamente viva. Cuando estaba con él, sentía que realmente estaba viviendo. En la oscuridad de la noche, me escabullía hasta su habitación. Por las mañanas, despertaba al lado de Diego, con una enorme culpa en el pecho. Pero al mismo tiempo, ansiaba volver a ver a Mateo. Esta doble vida me estaba consumiendo por dentro. ¿Cómo podía traicionar así a Diego? Pero, por otro lado, ya no podía vivir sin Mateo. Con el paso de los meses, el vínculo entre Mateo y yo se hacía cada vez más fuerte.
Ya no era solo una atracción física, de verdad lo amaba, y él también me amaba a mí. Una noche, mientras dormía al lado de Diego, Mateo me mandó un mensaje. Ya no puedo más, Esperanza. Te amo demasiado. ¿Y si le decimos todo a Diego? Mi corazón empezó a latir como loco. ¿Sería esto? ¿Le íbamos a contar todo a Diego? Al día siguiente, después de que Diego se fue al trabajo, hablé con Mateo. Esperanza, quiero tener una relación real contigo. Esto de escondernos me está matando, me dijo. Pero, ¿y Diego? ¿Cómo podríamos destruir a tu familia? Él ni siquiera te ve ya. ¿Acaso no eres infeliz? Tenía razón. Ya no quedaba nada de lo que alguna vez hubo entre Diego y yo. Éramos como dos extraños bajo el mismo techo. Un miércoles por la noche, todo cambió de repente. Diego había llegado temprano del trabajo, pero no nos habíamos dado cuenta. Mateo y yo nos estábamos besando en el sofá del salón. De pronto, escuchamos el sonido de la puerta al abrirse. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Diego congeló el ambiente. Nunca olvidaré la expresión en su rostro. Shock, dolor, rabia, todo al mismo tiempo. Mateo se levantó de inmediato. Diego, tú, eres mi hermano. ¿Y tú? Dijo mirándome. Tú eres mi esposa. En ese momento sentí que el mundo se me venía abajo. La decepción en los ojos de Diego me destrozaba. Diego, por favor, escúchame, comencé a decir. ¿Escucharte qué? ¿Que mi esposa se acuesta con mi hermano en mi propia casa? Esa noche se vivió un infierno en la casa. Diego gritaba desesperado. Mateo intentaba explicarle todo. Hermano, nos amamos. Simplemente pasó así. ¿Que se aman? Tú me quitaste a mi esposa. Diego, yo intenté intervenir. Tú cállate. No quiero escuchar nada de ti. Mateo trataba de calmar a Diego, pero él estaba fuera de sí. Comenzaron a empujarse entre ellos. ¡Fuera de mi casa!, gritó Diego. No quiero volver a ver tu cara nunca más. Miré a Mateo. En sus ojos había una tristeza profunda. Esperanza, ¿qué vamos a hacer?, me preguntó. ¿Ahora van a huir juntos? La voz de Diego retumbó aún más fuerte. Esa noche, Mateo se fue de la casa. Antes de irse, me dijo, «Te amo, Esperanza. Esto no se ha terminado». Me quedé a solas con Diego. Ambos llorábamos. ¿Nuestra relación de 7 años iba a terminar así, de repente? «¿Por qué, Esperanza? ¿Por qué lo hiciste?», me preguntó. No lo sé, Diego. Ya no quedaba nada entre nosotros. Habías dejado de verme. ¿Y esa era la solución? ¿Estar con mi hermano? No, pero con Mateo volví a encontrarme a mí misma. ¿Encontrarte o perderte por completo? Esa pregunta me estremeció profundamente. ¿Realmente me había encontrado o me había perdido por completo? Con el paso de los días, empecé a comprender la magnitud de lo que había hecho. No solo había destruido a Diego, también arruiné mi relación con su familia. Mateo no dejaba de llamarme, pero yo no sabía qué hacer. Diego era como un fantasma en la casa. No me hablaba, evitaba estar en la misma habitación que yo. Se había quitado el anillo de matrimonio y lo dejó sobre la mesa. Una noche le pregunté, «Diego, ¿podemos hablar?» «¿Hablar de qué, Esperanza? De cómo amas a mi hermano. Todavía te amo a ti también. ¿Y así es como se demuestra el amor? ¿Traicionando?» Tenía razón, completamente. El regreso de Mateo 2 semanas después, Mateo volvió. Cuando tocó la puerta, sentí que el corazón se me salía del pecho. «Esperanza, necesito hablar contigo». Mateo, número. Diego. Diego no está. Por favor, solo 5 minutos. Lo dejé entrar. Verlo me hizo feliz, pero también me confundió aún más. ¿Ya tomaste una decisión?, me preguntó. ¿Qué decisión? ¿Vas a venir conmigo o vas a intentar quedarte con Diego? En realidad, nunca me había planteado esa pregunta.
Ni siquiera me había dado cuenta de que debía elegir. No lo sé, Mateo. Estoy muy confundida. Yo te amo, Esperanza, y tú también me amas. ¿Por qué tenemos que hacerlo tan difícil? Esa noche, cuando Diego llegó a casa, estaba muy tranquilo. Eso me preocupó. Esperanza, hablé con el abogado, dijo con una voz fría. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir? He preparado los papeles del divorcio. Diego, por favor, tiene que haber otra manera. ¿Qué manera, Esperanza? ¿Cómo voy a recuperar la confianza en ti? Cada vez que mi hermano venga, esto volverá a mi mente. Pero llevamos 7 años juntos. 7 años. Y tú los arruinaste todos en un solo día. Diego tenía razón. Realmente lo había arruinado todo. Esa noche pensé mucho. Realmente amaba a Mateo, pero ¿valía la pena que ese amor destruyera a su familia? ¿Podría ser feliz después de traicionar tanto a Diego? Por la mañana llamé a Mateo. Tenemos que hablar. Nos encontramos y le dije mi decisión. Mateo, te amo, pero esta relación se construyó mal desde el principio. Nada basado en la traición dura mucho. ¿Qué estás diciendo, Esperanza? Terminemos. Tú vete, construye una nueva vida. Yo trataré de arreglar las cosas con Diego. Pero no eras feliz con Diego. Tienes razón, pero la solución no era engañarlo. Tal vez podamos hablar con Diego y reparar nuestro matrimonio. No puedo explicar lo difícil que fue despedir a Mateo. Realmente lo amaba, pero una relación que empieza mal no puede tener buenos resultados. Fui con Diego y hablamos largo y tendido. Le conté todo. ¿Por qué llegamos a ese punto? ¿Cómo nos fuimos distanciando tanto? Diego, todavía te amo, pero algo entre nosotros murió. Si murió, podríamos haber intentado revivirlo, en lugar de engañarme. Tienes razón, cometí un error muy grande. Diego retiró los papeles del divorcio. Te daré una oportunidad más, pero tengo condiciones, dijo. ¿Cuáles? No tendrás ningún contacto con Mateo, bloquearás su número y asistiremos a terapia de pareja. Acepté todo. La terapia de pareja realmente funcionó. Empezamos a entender por qué llegamos a ese punto. Él reconoció que me había descuidado y yo admití que lo había engañado. 3 meses después, Mateo vino por última vez. Diego estaba en casa. Los hermanos hablaron largo y tendido. Diego, perdóname, dijo Mateo. Eres mi hermano. Tengo que perdonarte, pero te tomará mucho tiempo recuperar nuestra confianza. Miré a Mateo. Todavía había amor por mí en sus ojos, pero ya sabía que era imposible. Esperanza, sé feliz, dijo. Yo también estoy empezando una nueva vida. Encontré trabajo en otra ciudad. 3 meses han pasado 6 meses. Estamos intentando reconstruir nuestro matrimonio con Diego. No es fácil. La confianza tarda en restablecerse, pero estamos esforzándonos. Todavía pienso en Mateo. Es verdad que lo amé, pero ahora sé que estuvo mal. Esta traición que viví me enseñó mucho. Cuán importante es la comunicación en el matrimonio y qué difícil es reparar la confianza cuando se rompe una vez. Ahora hablamos más que antes con Diego. Nos escuchamos mutuamente. Tal vez esta crisis fortalezca nuestro matrimonio. En cuanto a Mateo, siempre lo amaré, pero ya no tiene lugar en mi vida. Algunas historias de amor no deberían vivirse porque destruyen mucho. ¿Esta historia ha terminado? No lo sé, pero creo que podemos empezar de nuevo con Diego. La traición fue una herida muy grande, pero algunas heridas sanan. Espero que la nuestra también. Hoy renovaremos nuestros votos matrimoniales con Diego. Esta vez realmente valoraré este matrimonio, porque aprendí lo que significa perder algo una vez.